Buenos días. Good morning, everyone. Good morning, my friends. No se ríe hoy día. Good afternoon. Hi. No, tampoco. Sí, se rió ahora. Sí, está riéndose ahora. Tengo un pequeño amigo que cuando me mira se ríe, pero hoy día no se rió. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. ¿Estamos transmitiendo bien hoy día en internet? ¿Todo bien funciona? No. ¿Sí? Ya. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Mientras mi hermano Miguel decía, entrega tu vida a Jesús, voy a decir algo que puede ser contraproducente en tu vida religiosa. Tu vida apesta. Tu vida tal cual como está es lo peor que le ofreces a Dios. Tu vida no es un regalo digno para Dios. Pero en su misericordia, en su gracia, en su gran compasión, Él quiere limpiarte, lavarte, cubrirte con su sangre y transformarte en el adorador que puedes llegar a ser. Pero en nuestra condición natural, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única opción que tienes para presentarte delante del Señor y ser aceptado es, Señor, ten misericordia de mí. Señor, conforme a tu gran compasión, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque decir que, Señor, ten misericordia de mí, implica reconocer nuestra miseria. Interesante, ¿no lo habías pensado? Bueno, el hermano Miguel me hizo pensar en eso. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Durante la semana escuché a un personaje público decir y cuestionar dónde estaba Dios. ¿Por qué parece Dios tan distante, tan lejos? ¿Por qué no me habla Dios?, decía él. Bueno, desde el principio de la creación, la verdad es que Dios ha anhelado comunicarse con nosotros. Y el problema no es que Dios no hable, sino que yo no lo escucho. Fíjense la diferencia. Puedo hacer una broma acá. Mi esposa puede estar hablando y hablando y hablando, pero yo no la escucho. ¿Les parece natural eso en casa? Es más natural de lo que ustedes piensaran. En la tuya no. En general, cuando nosotros los hombres nos desconectamos, generalmente nuestra mujer sigue hablando, pero nosotros estamos desconectados y no escuchamos. Y no importa si habla en inglés o en español, no escuchamos. Bueno, el problema no es que no hable Nuestra Señora. El problema es que nosotros no la escuchamos. Bueno, pasa algo parecido con Dios. El problema es que no es que Dios no hable o no te hable. El problema es que tú no lo escuchas, porque lo que Él te está diciendo no es lo que tú quieres escuchar. No es lo que tu corazón quiere decir. No quiera escuchar. Tu corazón te dice algo respecto a Dios que no está de acorde a lo que Dios dice.
entonces mejor no lo escuchas y terminas echándole la culpa a Dios de que Dios no te habla. Entonces no es Dios quien ha dejado de hablar, eres tú quien has dejado de escuchar. ¿Ya? Él sigue presentándose como un corazón lleno de gracia y de misericordia. Y acá tenemos que tener claro la gracia y la misericordia de Dios. Porque, ¿saben ustedes qué significa misericordia? Esa palabra, misericordia, viene del latín. Míseros, miserable, y cordia, corazón. En la miseria del otro, que es pasada por el corazón y que es movido a la acción, ese corazón, por la miseria del otro. La palabra misericordia encierra la idea de que la persona que va a recibir la misericordia es miserable. ¿Ya? Entonces, cuando tú clamas a Dios como misericordioso, estás diciendo de ti mismo que eres un miserable. ¿Sabías tú eso? Asumir que Dios es misericordioso y que tú no eres digno de esa misericordia es asumir también tu miseria. Yo cuando le digo a Dios, Dios, tú eres misericordioso, me estoy asumiendo como miserable y que no soy digno de esa misericordia. Por otro lado, la otra parte, la palabra gracia, implica que Dios va a actuar y va a cumplir su propósito a pesar de lo que yo merezco. A pesar de lo que tú mereces, Dios va a actuar a favor tuyo. A pesar de ti. Porque mereces todo lo contrario de lo que Dios te ha dado. No mereces el hijo que tienes. No mereces la esposa que tienes. No mereces el buen estado, tanto de salud o físico, aunque ya estamos pasando por un estado físico no muy bueno, pero no mereces tu salud, la que estás pudiendo gozar. No mereces ni el aire que respiras, ni los pulmones con los cuales respiras. No mereces. Pero en su gracia y en su misericordia, Él ha sido bondadoso en darte lo que tienes. Y muchas veces tú, despreciando lo que tienes, te quejas de la vida que tienes. No porque la vida no haya sido buena, sino porque tu corazón no es agradecido. Fíjate, hay algo que el apóstol Pedro predica en el día en que viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 27. Este texto lo cité la vez pasada. El apóstol Pedro está predicando a una multitud y habla acerca de Jesús. Y dice, porque no, está citando al salmista, al Salmo capítulo 16, verso 10, y está hablando de cómo Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y fíjate lo que dice Pedro, citando a David, que decía, porque no dejarás mi alma en el Hades, hablando de Cristo, ni permitirás que tu santo, en el griego osios, vea corrupción. Esa palabra santo, como lo vimos en la clase de escuela dominical, debió haberse traducido como misericordioso. Y en Hechos capítulo 13, verso 35, se cita el mismo salmo y dice, por lo cual dice también en otro salmo, no permitirás que tu misericordioso vea corrupción, hablando de que el Cristo iba a resucitar. Pero el título que se le da a Jesús, el Cristo, es misericordioso. Pensemos de esta manera, hermanos. Pensemos que viene el Hijo de Dios a darte lo que más necesitas. Viene el Hijo y actúa en misericordia contigo. Y ha sido tan bondadoso contigo que recibió el título de misericordioso. Y puedes decir que la gracia y la fidelidad de Dios se han encarnado en esa persona que hemos llamado Jesús, el Cristo. Y como un día mis hijos me preguntaron, contándole las historias de Jesús, me dice, habíamos pasado por
los muertos resucitados, los leprosos sanados, los ciegos curados. Habíamos visto todos los milagros y todas las cosas buenas. Y un día me preguntan mis hijos, ¿por qué lo mataron? Porque en su cabecita era como si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Y la pregunta es, ¿por qué mataron a este misericordioso? Porque lo que escuchaba yo, lo que tú escuchabas y lo que escuchaban la gente de las personas que estaban en el tiempo de Jesús, era que si Él es misericordioso, es que yo soy un miserable. Si Él es un Dios lleno de gracia, lo que yo tengo es a pesar de mí. Merezco todo lo contrario a lo que tengo. Y si Él es un Dios de fidelidad, yo soy en esencia uno que se basa la vida engañando y siendo engañado. La mentira es la forma de relacionarme. Qué interesante. Todo lo que Cristo es, mi carne lo rechaza, porque yo quiero continuar en mi miseria. Yo quiero pensar de que he ganado todo lo que tengo y me he esforzado por conseguir todo. Y no importa si miento para conseguirlo, seguiré mintiendo. La persona de Jesús me confronta con la fidelidad, con la gracia, con la misericordia, con la integridad que no tengo. Sin Dios, sin Cristo, no soy nada. Y fíjate lo que dice Juan. Antes de ir a Juan, Hebreos capítulo 2, versículo 17, para enfatizar que Él es llamado el misericordioso. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de su encarnación, de su sufrimiento, de las tentaciones que Jesús sufrió, para venir a ser el fiel y sumo sacerdote, venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Fíjense, si Jesús nació era con el propósito de ir a la cruz. Y el propósito de ir a la cruz era con el propósito de vencer al pecado y vencer a la muerte, resucitar y transformarse en el sumo sacerdote delante de Dios, fiel y misericordioso, para nuestra expiación. Aquí hay algo interesante que ves, que la expiación es resultado de su sumo sacerdocio. Pero además está diciendo que Él, el Cristo, y enfatizo de nuevo, es el misericordioso. Es la fuente de misericordia donde fluye el perdón de Dios. Pero si yo rechazo, si tú rechazas la fuente de la misericordia, de donde fluye el perdón de Dios, de donde fluye la pureza, la limpieza, la misericordia y lo que necesita tu corazón, entonces, ¿qué tienes? Voy a decirlo de nuevo. Desde Jesús, el Cristo, fluye la misericordia de Dios, porque Él es la misericordia hecha carne, la misericordia de Dios hecha carne. Pero si tú rechazas esa fuente, si tú rechazas toda opción de disfrutar de esa fuente de misericordia, lo único que te queda es la ira. Lo único que te queda es tu maldad. Lo único que se muestra es tu corazón corrompido. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos a este misericordioso. Leo de nuevo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Así el que se viste de nuestra humanidad resucita y entra en los cielos, se convierte en aquel sumo sacerdote misericordioso que lejos de rechazarnos por nuestra miseria, nos recibe, nos acoge. Y aquí debo decir algo. ¿Acaso tú no has sido víctima del engaño? ¿Acaso la mentira no ha quebrado tu corazón como víctima del pecado,
de la mentira? ¿O acaso tú no has sido la engañadora? ¿O el engañador que ha roto el corazón del otro? Me encanta escuchar a un niño diciendo lo que está diciendo, porque la Biblia dice que de la boca de los bebés se perfecciona la alabanza. Entonces, fíjense, Juan capítulo 1, verso 14. Dice en la versión Reina Valera, verso 60, voy a leer 2 versiones acá. Bueno, la Biblia relata el hecho y la tragedia de que hemos rechazado al misericordioso, al que estaba lleno de gracia y de fidelidad. Fíjate lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si pudieras ver, si pudieras tocar a alguien que está lleno de gracia y de fidelidad y de misericordia, a alguien bondadoso, decimos en Chile, a alguien más bueno que el pan, si pudieras tocarlo. Pero ¿saben qué hicieron ellos? Lo mismo que haríamos nosotros. Lo rechazamos. ¿Y sabes por qué es lo mismo que hacemos nosotros? Porque durante un tiempo nosotros mismos los rechazábamos. La otra traducción de la Biblia dice, entonces la palabra, o el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Tú sabes cuando te encuentras con esta persona llena de gracia, llena de amor inagotable, llena de fidelidad, llena de misericordia, tu corazón se manifiesta y terminas diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque tú no eres mejor que ellos. Y si te crees mejor que ellos, caes en la trampa del enemigo. No somos mejores que ellos. A todo esto, ¿sabe lo que está ocurriendo en mi país? País latinoamericano, y en su país como México o de cualquier país que ha estado estable económicamente, no queremos inmigrantes. ¿Y saben por qué digo esto? Porque en el país que estamos no quieren inmigrantes de ningún tipo. Pero el corazón humano, no importa del lugar que estemos, manifiesta la maldad. No somos mejores, somos igual de peores. Entonces, en lugar de abrazar esa gracia y esa fidelidad, muchos prefieren aferrarse al odio, a la violencia, a la mentira, a la venganza. Y sus relaciones, tus relaciones, se basan en el engaño y la mentira. Reconocer a Jesús como Salvador implica que tú necesitas un Salvador. Reconocer a Jesús como Salvador implica reconocerte como perdido, como merecedor del infierno. Reconocer a Jesús como misericordioso implica asumir tu miserable condición, tu miseria, digna del infierno, del rechazo del Dios Santo. Implica reconocer que lo único que mereces es ser vomitado de la boca de Dios. Eso mereces. Pero decir, Dios misericordioso, ten compasión de mí, es reconocer que la única fuente de misericordia y de compasión, de perdón y fidelidad que tengo es el Dios fiel que nos encontramos en la Biblia. ¿Comprendes? Hermano, ¿tú crees que nosotros hubiéramos actuado diferente ante Jesús si lo hubiéramos conocido face to face? No, hubiéramos sido exactamente igual que aquellos que dijeron, crucifícale, crucifícale.
porque la maldad de nuestro corazón nos llevaría hacia esa situación. El Salmo 51, lo he citado ya, dice, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borran mis rebeliones. La verdadera escucha de Dios surge cuando reconocemos que necesitamos de su misericordia. Pero si tú crees que no necesitas de Dios ni de su misericordia, es que todavía estás en tu miserable condición, pensando que puedes salir adelante y vencer en esta vida sin Dios y sin su misericordia. Y eso no es posible. Nosotros quienes hemos cerrado somos nosotros. Si tú preguntas y dices, ¿por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios no me habla? En realidad Dios te sigue hablando. Es que tú no lo escuchas porque has cerrado tu oído. Porque su mensaje confronta tus deseos egoístas. Rechazar la voz de Dios es actuar como aquellos de la multitud que gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Nuestro corazón no es mejor que el de ellos. De hecho, si hubiéramos estado allí, seguramente gritaríamos junto a ellos, crucifícale, crucifícale. Pero a pesar de eso, Jesús, el Mesías, el misericordioso, no dejó de amarnos. Ni siquiera en medio de ese rechazo. Ni siquiera en el peor pecado que tú hayas cometido. Ni siquiera en tu condición miserable. Él continúa amándote. Y te ofrece salvación a todo aquel que cree. Hebreos capítulo 1, versículo 3 termina diciendo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Él murió por tus pecados, cuando Él resucitó, su victoria de la muerte es ofrecida a ti. Su perdón, su triunfo, su entrada en los cielos es tuya, solo por la fe. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Él es un Dios de gracia y de fidelidad. Inclusive más, cuando tú pecas, Él intercede a favor tuyo. Y en la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque abogado tenemos para con el Padre. Él sigue siendo fiel, justo y misericordioso. En este tiempo navideño, queridos hermanos, recordemos que Dios nos sigue hablando por su Hijo, el misericordioso. No endurezcas tu corazón, no sea que te suceda como Faraón en Egipto. No sea que tu corazón, tras escuchar tanto esto lo mismo, ya no te importe. Dios te ama. La cruz lo declara. De tal manera te amó que su Hijo dio su vida por ti. Su fidelidad es más grande de lo que crees. Su fidelidad llevó a Cristo a la cruz. La misma fidelidad de Dios hecha carne está en la cruz. Pero esa fidelidad hecha carne resucitó, triunfante. Y esa fidelidad hecha carne hoy día reina. Y es nuestro Señor. Que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, que el Espíritu Santo abra tus oídos para comprender cuán amado eres.
Cuando un niño pequeño, la mamá le dice, y hablando como un niño pequeño, ¿usted sabe que la mamá lo ama? El niño pequeño abre los ojos. No lo dice sí, pero es toda su expresión. ¡Ah! El niño pequeño sabe que la mamá lo ama. Hermanos, eres profundamente amado y es por pura misericordia, por pura gracia, por pura fidelidad. No lo mereces, pero a pesar de lo que mereces, Dios te entrega salvación, te limpia de tus pecados y te pone delante de Él como su hijo, como hijo amado. Solo por la fe. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque celebramos al misericordioso hecho carne. Gracias porque Jesús resucitó, triunfante, victorioso. Gracias porque tenemos libre entrada ante lo que tu palabra llama el trono de la gracia. Señor, te agradecemos esto. Trae sanidad, ánimo, restauración, puertas abiertas, prosperidad, consuelo a nuestros hermanos acá reunidos. Señor, que tu Espíritu Santo sea acariciando a cada uno y que sea produciendo el fruto apacible de justicia que tu palabra dice. Que haya paz en el corazón, que haya gozo. Y que si el diablo ha venido a robar el gozo de tu espíritu, Señor, lo reprendemos. Y que tu Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, trayéndonos gozo, disfrutando la salvación que tú nos has dado en Cristo. Todo esto, Señor, en el nombre de